Nuestros muchachos estuvieron, bueno, no era un retiro precisamente de adolescentes. Y yo quiero concluir el tema que empecé con ellos el día viernes, algo que empezamos acerca de la vida de Moisés, y yo quiero tomar la oportunidad para continuar con la serie Encuentros Divinos. Esta vez quiero hablar una parte acerca de la vida de Moisés. Para los que sabemos o los que no saben de la vida de Moisés, es que Moisés fue un líder fuera de serie. En realidad, un hombre de Dios fuera de serie. Escribió 5 libros, los 5 libros importantes, principales, no todos son principales, pero los primeros 5 libros de la Biblia los escribió Moisés. Él fue un líder que Dios le dio, preparó un líder para un pueblo, o para poder liderar a un pueblo muy peculiar, Israel, cuando salió de Egipto. Él tuvo un encuentro que transformó su vida. En una ocasión, después de que Dios estaba tratando y formando un carácter en él, hubo una zarza que empezó a agarrar fuego y como no se consumía, llamó su atención. Y al acercarse a la zarza, Dios le habló y lo comisionó. Cada vez que tú y yo tenemos un encuentro divino, de esto sale una comisión. Una comisión es algo, una convicción de algo hacer, vivir el plan de Dios para nuestra vida. Pero antes de ese encuentro divino, antes de ese llamamiento, esa transformación que transformó la vida de Moisés, él tuvo que hacer algunas decisiones importantes. Y creo que esos son los mismos principios para cada uno de nosotros. Si nosotros aprendemos a hacer, la mayor libertad que tú tienes es la libertad de hacer elecciones, de elegir. Pero tenemos que saber que también no seremos libres de vivir las consecuencias de aquellas cosas que elijamos. Por eso la Biblia dice, bienaventurados aquellos que no se condenan con lo que elegimos. Pero ¿cuántos queremos hacer elecciones sabias? ¿Cuántos queremos hacer elecciones sabias? Yo quiero hablar una de ellas acerca de la vida de Moisés en esta ocasión. Y recordarles que este viernes, si tú eres padre de familia de un adolescente, los esperamos este viernes a las 8 de la noche. Acompáñame a leer algo que está en el libro de Hebreos. Por la fe Moisés, cuando ya fue adulto, rechazó, renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón. Y él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Pues consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Bueno, esto fue el preámbulo que determinó un encuentro divino. Dios quiere hacer cosas con nosotros más allá de lo que tú te puedes imaginar. Pero hay algo que importante, es que en algún momento tú y yo tenemos que hacer decisiones. Y esas decisiones pueden definir nuestra vida de una forma increíble o de una manera desastrosa. Aquí vamos a ver cómo Moisés, cuando llegó a los 40 años, tiene que ver con madurez. No quiero tomar la idea literal 40 años, sino en el sentido de cuando alguien llegó, maduró. Madurez, es una bendición la madurez. Amén. Y la madurez no necesariamente consiste en cuántos años tú tienes, porque puede haber una persona ya tiene muchos suficientes y aún no tener un sentido de madurez en su vida. Y puede haber un joven que tenga sentidos de madurez, que eso hará la diferencia en sus vidas. Timoteo era uno de ellos. Era un joven. Sin embargo, sus decisiones responsables le hicieron que le abriera la puerta a un gran ministerio, aún siendo joven. Bueno, entonces quiero hablarte de algunos principios. Algunos principios que pueden ayudarnos y marcar la diferencia para hacer decisiones sabias. Uno de ellos fue este.
Pero para terminar esta parte dice, fue Moisés por la fe que salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey y siguió firme a su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Bueno, para entender algo, para empezar, como un punto de partida, es que Moisés rechazó y renunció a vivir una mentira. ¿Por qué es importante esto, hermano? Creo que uno de los principios de esto en la vida de Moisés es integridad. La integridad es ser lo que realmente somos, ser la persona que Dios ha planeado que somos y de una sola pieza, integridad. Y parte de la vida de Moisés fue que su integridad lo motivó a no seguir viviendo una mentira. Para que sepamos, para los que no saben la historia de Moisés, es que él pudo haber dicho, yo soy producto de las circunstancias, yo no elegí este tipo de vida, yo no elegí esto. Pero si se recuerda, en un buen tiempo que hubo un edicto diabólico, un rey con deseos de que no hubiera alguien que pudiera tomar su lugar, se supo del nacimiento de un gran líder. Y él quiso arreglar esto mandando a matar a todos los niños menores de 2 años de la comunidad hebrea. Esto es algo diabólico. Es cuando es tratando de parar algo que Dios quiere hacer. Pero sabemos que los propósitos de Dios siempre se cumplen. ¿Cuánto lo sabemos? Entonces mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, varones de 2 años hebreos. Y obviamente los padres tuvieron la fe suficiente para creerle a Dios y rechazar el edicto del rey. Y ustedes saben la historia, eligieron conservar vivo a Moisés. A pesar de que había un edicto real y que eso podía costarle la vida de ellos. Y ellos eligieron preservar la vida de Moisés. Pero en un momento ya no podían hacerlo, ya no podían ocultarlo. Y ustedes conocen la historia. Decidieron ponerlo en un junco, en un barquito, una barca, un canasto, lo calafatearon y luego lo dejaron al plan de Dios. Y ustedes se recuerdan, vino la hija del imperio mayor en ese entonces mundial, Faraón, y se enamoró del niño Moisés. Y luego lo adopta como su hijo. Conocen la historia, ¿verdad? Y luego un hebreo crece en una cultura egipcia. Lo enseñaron la cultura egipcia, habló egipcio, pensaba como egipcio, pero él sabía que era hebreo. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque es tan yo esto lo he dicho de alguna manera. Moisés aquí no estaba tratando, arregló un problema de su identidad. ¿Cómo voy a seguir viviendo mi vida? Hermano, creo que es importante, si queremos que Dios haga algo con nosotros y Él quiere hacerlo, es importante que tú y yo elijamos vivir una mentira. ¿Cuál es la mentira que vivía Moisés? Bueno, él era hebreo. Él era hebreo. Él sabía quién era, de dónde era su cultura. Sin embargo, él estaba viviendo como egipcio. Déjame decirte, lo he explicado más que una otra ocasión y lo decíamos este viernes con los muchachos. Algunas personas son genuinamente nacidos de nuevo, pero piensan como Egipto. Y sienten los deseos egipcios, en otras palabras, deseos ajenos al pueblo de Dios. Y actúan como Egipto. Parecen egipcios, pero en el fondo ellos saben que son hebreos. Eso es vivir una mentira. Hermano, una de las cosas que tenemos que definir es cómo quieres vivir tu vida y quiénes somos en Cristo. Porque algunas personas, como hemos dicho antes, en la iglesia tienen hoy sí voy a ser cristiano. Pero ¿qué hay del día siguiente? ¿Qué hay con sus amigos? ¿Qué hay en su trabajo? ¿Qué hay en su casa? ¿Qué es cuando están solos? Ahí entonces seguramente ponen el traje a la ocasión. Eso no es vivir con integridad. Vivir con integridad es no elijo vivir una mentira. Soy hebreo, voy a vivir entonces como hebreo.
si voy a pensar como hebreo y no tener una vida doble. Una vida doble es tener una marca de una manera, una forma de una forma, y tener una manera de ser en otra ocasión. Él rechazó vivir una mentira. ¿Por qué? Era hebreo, pero vivía como egipcio. Pensaba como egipcio y sentía como egipcio. Y obviamente dice la Biblia, por la fe Moisés, cuando llegó a ser adulto, rehusó llamarse la hija de Faraón. Bueno, déjame explicarte, hermano, que esta decisión no fue fácil. ¿Por qué pienso que no fue fácil? Porque obviamente tenía todo lo que una persona podía tener. Fama, poder, ¿cuáles serían? Poder, fama y incluía dama. Él podía tener todo lo que se puede imaginar, ser el hijo, considerado hijo de la hija de Faraón, en la potencia más grande y más poderosa de ese entonces. Él tenía todos los gustos que quería. Tenía el carro de último modelo, la ropa de actualidad. Podía tener todo lo que él quería, pues obviamente tenía una posición increíble. Nada más que hijo de la hija de Faraón. Sin embargo, para haber rechazado eso, tuvo que haber algo mayor por lo cual tuviera que decidir hacer esa elección. No creo que Moisés, hermano, de ninguna manera creo que Moisés rechazó esto porque dijo, esto ya me aburrió, voy a probar como cristiano. Seguramente él sabía, bueno, esto probablemente habían cosas que amaba. Aquí es donde viene la importante de hacer decisiones cuando tus decisiones están por mayor que cualquier otra cosa. Seguramente él dijo, bueno, esto es bueno, pero hay algo mucho mejor. Hermano, muchas veces, cuando tú rehusas algo, por favor tome en cuenta, si alguien rechaza algo, al rechazar algo, tú estás aceptando algo. Si yo rechazo las tinieblas es porque voy a aceptar la luz. Y si yo rechazo la luz, alguien va a elegir las tinieblas. Cada vez que tú rechazas algo es porque estás aceptando algo. No puede quedarse uno en un término intermedio. Primero, algo que definió Moisés es su identidad. ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Quiero ser un auténtico persona creyente? ¿Vivir con integridad como creyente? ¿O quiero seguir viviendo una mentira? Ahí es el punto de partida. Tú y yo tenemos que definir cómo vivir nuestra vida. Vivir nuestra vida y definir nuestra identidad en Cristo. Seguramente la gente quiere ver personas de esa manera. Personas que marquen la diferencia y que recordemos que las personas inconversas, la mejor versión de la Biblia que ellos leen es verte a ti y verme a mí. Ellos no van a leer la Biblia, pero te leerán cómo tú te comportas, cómo tú vives y cómo elegimos. Y eso es el mejor mensaje que podemos dar. Somos la palabra viviente. Por eso es importante el mensaje que ellos leen y el mensaje que nosotros damos. ¿Cuánto lo consideramos importante? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para prepararnos un encuentro divino es definir tu identidad. Definir cómo quieres vivir tu vida. Pensar como hebreo, sentir como hebreo y actuar como hebreo. ¿Cómo le llamamos esto? Discipulado. Ser discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús significa quiero pensar como Jesús piensa, quiero sentir como Jesús siente y seguramente yo haré y viviré como Jesús vivió. No puedes vivir como Jesús si primero no cambiamos nuestra manera de pensar. Entonces es el punto de partida, es definir nuestra identidad. Y lo segundo es, cuando tú rechazas algo, estás aceptando algo. La palabra rechazó, dice, por la fe Moisés cuando ya era adulto, renunció. Hermano, si tú renuncias a algo, no puedes quedarte en un plano neutral. Si yo renuncio a esto, voy a aceptar algo. Siempre es así.
sea bueno o sea malo. Si tú renuncias a algo bueno, vas a aceptar algo malo. Y si yo rechazo algo malo, voy a aceptar algo bueno. No puede haber un plano neutral. Si yo rechazo algo, es porque estás aceptando algo. ¿Me estoy dando a entender? Por eso, hermano, la vida cristiana significa rechazar para aceptar. Si él estaba rechazando este estilo de vida, era porque quería aceptar otro estilo de vida. Lo he dicho de esta manera, que es consagración. La parte que Dios hace contigo es Dios te separa y te considera santo. La otra parte nuestra es unirnos a Él. Santidad significa el Señor me aparta, ahora yo me consagro. Por eso es que algunas personas no pueden ser verdaderamente libres porque dicen, sí, yo rechazo esto, pero no, en realidad no están rechazando algo porque no están aceptando el estilo de vida del Señor. Yo les he compartido en más de alguna ocasión y lo vi una vez en un programa que también lo hacían en algún lugar de África. ¿Por qué algunas personas no pueden ser libres? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, yo lo he mencionado. En Guatemala, en algún lugar de una selva llamada Petén, tenían el hábito, yo no sé si todavía, pero atrapaban a algunos monos araña. Y la manera que ellos tenían de atrapar los monos araña en ese cierto lugar era una, no sé si conocen la palabra tecomate, pero el tecomate es una raíz, es una cosa seca y que es una botella natural. Y entonces amarran ese tecomate, esa semilla, como una calabaza, pero ya vacía, tiene un agujero pequeño. Y dice que le introducen el maíz cocido. Y obviamente el maíz cocido, el aroma es bastante fuerte. Y saben que un mono araña irá por ese maíz cocido. Y lo dejan. Entonces, como que lo que hace, llega el mono araña y movido por el olor, sabe que para introducir su mano tiene que hacerlo más así y luego lo introduce. Y ya cuando introdujo, pues obviamente agarra el botín. Y al agarrar el botín, agarra el maíz cocido y entonces automáticamente se empuña la mano. Y al empuñar la mano, obviamente ya no sale. Y cuando llegan los cazadores, empieza a gritar y a hacer todo lo que sea posible y lo atrapan. ¿Qué significa eso? Prefirió el maíz cocido que su libertad. Y algunas personas dicen, es que ¿por qué no puedo salir yo de esto? Yo quiero rechazar este estilo de vida. Yo quiero salir de esto. ¿Saben por qué no quieren salir? ¿Por qué no pueden salir? Porque en realidad no es que no quieran salir. No quieren salir. Y al no querer salir de eso, es que no quiero, no puedo. No cambies. La palabra no es no puedo. La palabra honesta es no quiero, porque la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo sencillo? Si tú rechazas eso, entonces estás eligiendo la libertad que el Señor te hace. Pero para hacer eso, tienes que soltar lo que te atrapó. Es simple. Es soltar lo que te atrapó y tu mano, de la misma manera que entró, va a salir. Porque algunas personas entonces son esclavos de hábitos y del pecado de su vida. Sencillo. Porque no quieren soltarlo. Así de fácil. No quieren soltar. Por eso, hermano, si tú rechazas algo, porque vas a aceptar algo. Yo rechazo esto que me esclaviza porque elijo la libertad que Cristo Jesús me da. Por eso algunas personas, hermano, si rechazas algo, es porque estás aceptando algo. Amén. ¿Me di a entender? No hay términos neutrales.
¿Por qué a veces algunas personas rechazan lo que Dios ofrece? Porque están aceptando lo que Dios no quiere con sus vidas. Entonces, aquí es donde quiero que miren. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció. Esa palabra renunció es yo rechazo porque estoy aceptando un estilo de vida diferente. Otra cosa es que Moisés vivió su propia fe. Hay un momento, hermano, que nuestros hijos, y ahí está qué tan importante es, obviamente esencial, el ambiente que nosotros provocamos para que nuestros hijos desarrollen su propia fe. Quiero que miren esto. Por la fe Moisés. Pero la fe de quién creen ustedes que actuó aquí? Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Obviamente aquí no está hablando de la fe de Moisés. Está diciendo que por la fe Moisés fue escondido. Pero ¿quién tuvo la fe de preservar la vida de Moisés? ¿Quiénes? Los padres. Entonces los primeros que creyeron fue los padres. Por la fe de los padres, ellos preservaron la vida de Moisés creyendo que Dios podía hacer algo con él. Amén. Entonces, pero Moisés no puede, obviamente, y ustedes saben estratégicamente, tenían, Moisés era un bebé, era un niño, un bebé, y luego había que, ella obviamente, seguramente no podía dar a lactar. Entonces, ustedes recuerdan, estratégicamente terminó con su propia madre. ¿Se recuerdan? Hasta probablemente 5 años, porque era cuando ya dejaban de ser amamantados. Déjame decirle que Israel cree bastante y creía bastante, y Dios cree bastante en la lactancia materna. Ese es de Dios, ¿eh? Bueno, entonces no había queo de leche de fórmula, ¿verdad? No, era. Entonces la mamá, ¿se puede imaginar la administración que le daba a su mamá? En ese entonces sabía que iba a terminar con la hija de Faraón, pero seguramente era: recuerda quién tú eres, yo te bendigo, hijo mío, porque tú sabrás quién eres. En donde quiera que estés, tú sabrás que eres hebreo. Tú sabrás, el propósito de Dios se cumplirá en tu vida. Dios va a preservar tu vida. Y si Dios ha preservado y Dios ahora permite que estés en Egipto, es porque Dios tiene un plan para ti. Se puede imaginar, yo creo que era todos los días mientras la amamantaba: mi hijo, quiero decirte que tu nombre es Moisés. Hijo, quiero decirte que tu identidad es el pueblo de Dios. Hijo, quiero decirte que hay un propósito divino para su vida. Obviamente era la fe de sus padres. ¿Está bien? Pero déjeme decirte algo importante. En algún momento ellos crecieron o nosotros crecimos, y ahora no puedes vivir y depender de la fe de tus padres. Tienes que crecer en tu propia fe. Tienes que desarrollar tu propia fe. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Esta fue la fe de sus padres. Y durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron el edicto del rey. Pero ahora quiero que vean el 24. Por la fe, cuando Moisés ya era grande, él rehusó. La palabra rehusar es hacer elecciones. Aquí ya no fue la fe de sus padres. Aquí es: ahora yo elijo cómo voy a vivir mi vida. Quiero elegir mi vida. Ahora digo, bueno, la fe de mis padres me inspiraron, pero ahora yo quiero construir mi propia fe. Cada uno es responsable de cómo vivir. Ya no se trataba de la fe de sus padres, era un hombre de 40 años, ahora él tenía que desarrollar su propia fe. Y aquí es cuando, mira, él eligió eso. Moisés eligió ese conflicto de, bueno, yo vivo como egipcio, pero soy hebreo. Él eligió eso. ¿Eligió Moisés estar en ese conflicto de identidad? ¿Él eligió eso? Él pudo haber dicho, bueno, yo culpo ¿a quién? El sistema, ¿verdad? Le echo la culpa al sistema.
Y por causa del sistema yo estoy padeciendo ese conflicto de identidad. Él pudo haber dicho, yo culpo, pues esto no fue mi elección, esta fue la elección de mis padres. Y vivir y amargar su vida y culpar a alguien. O él podía decir, bueno, esto es culpa de la influencia y el poder de la hija de Faraón. Yo no elegí eso. Mira, una persona puede hoy en día justificar cualquier cosa. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés no empezó a lamentarse de eso. Digo, no, bueno, yo no fui responsable de esto, pero sí soy responsable de las cosas que puedo vivir mi presente. Hermano, nadie es responsable de su futuro, pero sí eres responsable de qué manera vives hoy. Y la manera que vivas hoy seguramente está determinando cómo será tu futuro. Tu futuro lo determina de alguna manera la manera que tú y yo elijamos cómo vivimos hoy. Aquí es donde él tuvo que elegir. Mire, Dios lo eligió a él. Sus padres eligieron preservarlo. Pero hay un momentito en que él eligió para quién vivir. ¿Lo pueden ver? Hay un momento que él tuvo que hacer su propia elección. Hermano, algo que escuché, mi hermana Valesca nos compartía una vez algo y me hizo reflexionar un poco con respecto a esto. ¿Somos los padres responsables de la felicidad cuando nuestros hijos son adultos? ¿Qué creen ustedes? ¿Eres tú responsable de la felicidad de tus hijos? No, es que de tus adultos. No. Ellos ya son responsables de qué manera ellos elegirán vivir su vida. Amén. Obviamente, si hubo responsabilidad en principio de qué manera, qué valores y qué principios le vamos a formar en sus corazones. Pero hay un momento que ellos deben de elegir para cómo quieren vivir su vida. Dios eligió por Moisés, sus padres eligieron por Moisés, pero en algún momento de su vida, Moisés, madurez implica ahora determinar. Ya no voy a quejarme de las circunstancias, no, yo quiero saber, yo elijo vivir mi propia vida y elijo vivirla a la manera de Dios. Eso es lo grande de Moisés. Moisés, en un momento, él tuvo que elegir si iba a vivir para Dios o si viviendo la mentira. ¿Me van a entender? Entonces nuestros hijos, bueno, obviamente tú, todos nosotros, si eres hijo de una familia, naciste en un hogar cristiano, no puedes decir, voy a vivir y depender de la fe de mis padres. No, eso es mientras que aprende la dependencia, pero en un momento tienes que aprender a depender de Dios. Y ahí es cuando tú tienes que elegir. Nuestros hijos tendrán que elegir y ellos serán responsables de sus elecciones. Probablemente este te puede quitar un poco de culpabilidad cuando probablemente los hijos están haciendo decisiones equivocadas. No eres responsable totalmente. Seguramente sí influiste y bastante, pero no eres responsable de las elecciones que nuestros hijos hagan de la misma manera que las elecciones que nosotros hagamos. ¿Cómo puede imaginarse una iglesia preciosa, un pastor maravilloso? Y la iglesia se divide en dos. ¿Cómo se puede imaginar un padre precioso, una familia preciosa? Y elige, fue Dios en Adán y Eva, que hizo que ellos pecaran. Su propia elección. Teniendo un padre precioso, teniendo una iglesia preciosa, eso no garantizaba de que eso iba a tener automáticamente ya estaba todo incluido. No, todos nosotros tenemos algo maravilloso que Dios ha dado a nosotros que se llama libertad. Tú y yo elegimos de qué manera deseamos vivir nuestra vida. Moisés eligió. Aquí lo precioso, quieren ver, de niño eligieron por él, pero ya grande él eligió. Amén. ¿Cuáles son las elecciones que estás haciendo? Porque eso determina tu vida. Bueno, quiero hablarte de algo más. Moisés determinó sus valores. Determinar los valores significa qué es más importante para mí.
Hoy en día yo creo que estas elecciones de Moisés deben ser significativas para nuestra vida, pues la misma historia que Moisés determinó sus valores. En otras palabras, ¿qué será importante para mi vida? ¿Qué valores van a construir mi vida? Él en un momento tuvo que elegir. Mire, esto se ve prometedor. Esto me da cierta seguridad, pues ser hijo de la hija de Faraón, ya tengo un porvenir económico asegurado, esto me da fama, esto me da esto, y esto, pero puso el balance con las cosas eternas, y aquí es donde hace la diferencia en nuestra vida. Eso debe de hacer también la diferencia en nuestro corazón. ¿Qué valores van a determinar que será importante en tu vida? Nuestra vida debe estar rodeada a base de valores. Es como que dijera, dame la lista de tus prioridades. Y debe haber algo que enfoque qué cosas son importantes en tu vida. ¿Por qué? Porque lo que tú consideres valioso e importante, tú vas a poner tu pasión, tu esfuerzo, todo lo vas a invertir en eso. Ojalá que esto sea algo con un significado eterno. Qué triste sería poner todo tu valor, todo tu corazón en algo que solamente te durará un tiempo. Pero lo importante es lo que Moisés hizo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Por qué es esencial esto? Cuando un muchacho o un creyente, aún el mundo le atrae, es porque tu sistema de valores necesita una revelación con esto. Es simple. ¿Qué tienes? Bueno, yo prefiero lo temporal, maximizar el placer, maximizar lo que tengo ahora a costa de las cosas que son verdaderamente permanentes. ¿Quién cometió este grave error? Esaú. ¿Recuerdan de Esaú? Él tenía un derecho de una descendencia bendecida, tenía el derecho de la primogenitura, pero todo eso lo cambió por un momento, una necesidad temporal, y todo lo echó a perder. Echó a perder su descendencia, echó a perder, que menospreció a Dios. Por eso cuando tú rechazas algo, estás aceptando algo. Él aceptó, al aceptar el plato temporal, estaba rechazando las cosas eternas. Cada vez más, una vez más te digo, cada vez que tú y yo rechazas algo, estás aprobando o aceptando algo. Por eso, bienaventurados los que no se condenan con aquellas cosas que eligen. Amén. Entonces escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Seguramente él dijo, bueno, yo tengo popularidad. En Egipto yo puedo tener popularidad, pero yo creo que el propósito de Dios es mayor que la popularidad. Él pudo haber dicho, bueno, yo puedo tener dinero acá, pero él no podía comprar dinero a lo que se llama paz. Dijo, puedo tener todo esto, pero prefiero la paz que Dios da, porque él sabía algo. Es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza con ella. Obviamente tuvo que poner todo eso en una tabla de valores. Y también entendió que la comunión del pueblo de Dios es la puerta al cielo. Quiero ir terminando con algo. Esta semana les van a compartir en los grupos pequeños lo que es la importancia de la iglesia. Iglesia no es el edificio. Cuando tú y yo decimos, tendremos iglesia este fin de semana, ¿a qué nos referiremos cuando decimos, tendré iglesia? O iré a la iglesia. Mira,
Iglesia, la palabra iglesia, el plan de Dios para iglesia es que tú tengas conciencia de la realidad de la persona de Dios en medio de esa reunión. Si tú no tienes la percepción de Dios en medio de esta reunión, tú no tuviste iglesia. Tú asististe a una reunión, a un edificio, pero no hiciste iglesia. Hacer iglesia significa estar conscientes de la realidad de Dios en medio de nosotros. Cuando eso sucede, entonces tú haces iglesia. Moisés sabía esto. Iglesia es la puerta al cielo. Aquí en Egipto no tengo una puerta al cielo. Por eso yo prefiero la reiglesia, la reunión de la iglesia, porque tiene un propósito eterno y además es una puerta del cielo. Es un lugar de reunión. Yo elijo eso. Tú debes de elegir hacer iglesia. ¿Por qué es tan importante? Y vamos a hablar de esto. ¿Por qué es importante ser iglesia? Porque cuando perdemos eso, tu privilegio podía sustituir a ser iglesia. Iglesia, como te dije, es estar conscientes de la realidad de Dios en medio de esta reunión. Y si es así, entonces Él es adorado. Y si es así, su nombre es engrandecido y tu nombre es enfocado. Y esto fue lo que eligió Moisés. Yo elijo la iglesia antes que los placeres temporales del mundo, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque estamos de paso, hermano. Todo esto es un lugar de paso y de entrenamiento, porque aún no se ha manifestado ni estamos en el lugar que Dios ha planeado que estemos. Todo esto es temporal. Y termino con esto. Moisés eligió la fuente de su fortaleza. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto. Tú y yo estamos en una peregrinación. Digan conmigo, una peregrinación. Quiero preguntarte algo. ¿Cómo fortaleces tu fe? ¿Cómo fortaleces tu espíritu? ¿Cómo fortaleces tu ser interior? Déjame decirte que no hay otra manera si no tienes una reunión de iglesia. Por la fe Moisés salió de la tierra de Egipto y siguió firme su camino. ¿Por qué? Porque tenía los ojos puestos en ¿quién? En el invisible. ¿Alguien ha visto a Dios? ¿Alguien ha visto a Jesús? No lo hemos visto, pero por el Espíritu Santo es tan como que si ya lo hemos visto y estamos enamorados de alguien que no hemos visto nunca, pero sabemos que lo veremos en algún momento tal como es Él, hermano. Y esto se llama fe. Fe es que tú tienes la seguridad y la convicción de que todo lo que creemos en algún momento será real. ¿Acaso la Biblia dice que lo que tú miras eso no es y lo que no miras es real? ¿De qué se trata esto? Está diciendo que estas cosas es un mundo temporal. Esto es temporal y lo que no vemos y que ponemos nuestra confianza en eso es lo que realmente es eterno. ¿Y cómo fortalecemos nuestra vida? Poniendo nuestros ojos en el invisible. ¿Cuál es la mejor manera de hacer esto? Cuando tú y yo le adoramos. La adoración es la manera de desenfocarnos de nosotros mismos. La adoración es la manera de desenfocarnos de las circunstancias. La adoración es la manera que nos enfocamos de todo lo que nos rodea. Y es cuando tú te enfocas en Dios. Y es cuando el cielo se acerca a ti y eres fortalecido por el Señor. Y por eso te decía, iglesia es cuando Dios se hace presente en tu vida. Y es cuando nuestra fe se fortalece. Entonces eso nos da, ¿qué? Nos dice, siguió firme su camino, porque tenía los ojos puestos en el invisible. Permítame concluir con las palabras de David. David vivió momentos muy difíciles. El rey David dijo lo siguiente acerca de él, acerca de Dios, acerca de Jesús.
veo que el Señor siempre está conmigo. Pero lo miraba, lo podía ver con sus ojos. Tú puedes ver a Jesús a tu lado. No lo vemos, pero tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Y dice la Biblia, veo que el Señor siempre está conmigo. Yo tengo esa seguridad que Dios está conmigo, aún a pesar de lo que estuviera sintiendo. Por eso, dice él, no seré conmovido, no seré movido. Voy a estar confiado y seguro porque Dios está, el invisible Dios está conmigo. Y digo, dice, porque Él está aquí a mi lado. Dios está con nosotros. Y obviamente no lo vemos, pero por eso es la fe. Si tú y yo lo viéramos, ya no habría lugar a la fe. Pero un día lo veremos tal como es Él. Dice la Biblia que Jesús es la revelación visible del Dios invisible. ¿Quieres ver al Padre? Ve a Jesús. Recuerdan que una vez le dijeron, muéstranos al Padre. Y Jesús dijo, ¿lo están viendo? Ver a Jesús era ver el corazón paternal de Dios. Y yo sé que una vez vamos a ver, la Biblia dice que la esencia de Dios nadie la verá. No tenemos la capacidad para verla ni resistirla, pero sí la veremos a través de Jesús, la veremos a través del Padre, y vamos a poderle ver. Realmente vamos a poder contemplarle. ¿Se imagina ese momento? Yo quiero que pienses en aquel matrimonio arreglado entre Sara e Isaac. Rebeca e Isaac. Quiero que pienses eso, precioso. Dios juramentó a el padre, viendo que su hijo ya estaba para casarse, encomienda al criado que fuera a una región de una familia y que tomara esposa para su hijo. Y luego sale el criado como un embajador y se encuentra con Rebeca y le habla a Rebeca de él. Y Rebeca se enamora sin haberle visto, sin conocerle. ¿No es eso una figura maravillosa de la iglesia? Es el Espíritu Santo mostrándonos a través de la fe la vida de Jesús, para que tú y yo nos volvamos con todo nuestro corazón hacia Él. Y ahí cambian nuestros valores, nuestras prioridades. Es cuando nos volvemos completamente a Él. Ahora yo quiero que imaginen cuando sale Rebeca, porque algún día saldremos de esta tierra, a un encuentro con nuestro amado. Y en ese momento viene y le pregunta, ¿quién es esa que viene al encuentro con nosotros? ¿Se puede imaginar? No era ni en la casa de Isaac ni en la casa de Rebeca, fue un encuentro en el camino. ¿Acaso la Biblia no dice que en cuanto a nuestra reunión con Él en las nubes? Y ahí le veremos tal como es Él. Y eso traerá una transformación maravillosa a nuestra vida, en nuestro corazón. Luego cuando le dice, ¿y quién es? Es Isaac. Y recuerdan eso, se baja, se cubre y hay una revelación maravillosa. Eso es la misma historia, es el futuro que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Ahora, no lo hemos visto. Tu fe, Dios la considera valiosa. Estás creyendo en lo que no has visto, pero crees en su verdad y en su palabra. Y eso Dios lo va a recompensar. Por eso dice la Biblia, el que tiene esta esperanza se purifica, cambia sus valores. Y es cuando empezamos a rechazar cosas para aceptar el estilo de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero invitarte que nos pongamos de pie.
elecciones transformadoras. Moisés fue preparado cuando hizo este tipo de elecciones y renunció. Probablemente alguien acá que realmente ame algo. Puede ser una relación que sabes que no es de Dios, una fuente de trabajo que sabes que está robando algo en tu vida, tu familia o algo, no sé qué podía ser. Y sabes que eso te da seguridad y que eso trae probablemente satisfacción. Cuando tú renuncias a eso que amas por amar más a Dios, esas decisiones Dios las honra. ¿Qué estoy tratando de decirte con eso? Si tú renuncias de la persona que sabías que no era de Dios porque al fin te hizo algo daño, eso no tiene tanto mérito, ¿verdad? El mérito está cuando tú tienes tus emociones comprometidas con esa persona o con ese trabajo o tu fuente de esperanza en ese trabajo, en eso. Y tú dices, Señor, yo no puedo ocultarte nada, yo amo a esta persona, pero yo elijo, rechazo ese amor, me duele, pero yo elijo amarte a ti con todo mi corazón. ¿Cree que Dios no va a aplaudir y bendecirte? Digo, yo te bendigo y no va a compensar esa decisión que haces en tu vida. A veces pensamos que tú eliges porque ya me decepcionó esto, entonces ahora te busco a ti, Dios. No, muchas veces tú tendrás que hacer decisiones conscientes. Esto me da seguridad, pero yo rechazo esta fuente de seguridad porque elijo una fuente segura que eres tú. Si tú rechazas algo, estás aceptando algo. Pero también de la misma manera, Señor, yo sé que tú dices que puedes, pero es que esto es lo que más vale, lo seguro, ¿verdad? Entonces, si yo rechazo esto, rechazas a Dios, estás aceptando una fuente provisional y temporal. Cuando tú rechazas algo, aceptas algo. Cuando tú le dices no a algo, le estás diciendo sí a algo. Eso es así. ¿Por qué no hoy, en este momento, hacemos decisiones conscientes? Decir, Señor, ese estilo de vida trae placer. Mire, si el pecado fuera horrible como la hiel, hermano, todo el mundo sería consagrado aquí, ¿no? Pero si la Biblia dice placeres temporales, es que ofrece placer. Si no, nadie lo querría. Pero ahí es cuando tú y yo hacemos decisiones. Señor, esto me promete placer, pero yo sé que no puede dar todo lo que promete, porque es temporal. Pero tú sí puedes dar una verdadera satisfacción permanente. Yo rechazo a este placer temporal porque elijo el contentamiento que proviene de ti. Hermano, la vida se trata de decisiones. Si yo digo no a algo, estás diciendo sí a algo. Si tú rechazas algo, estás aceptando algo. ¿Por qué no renunciamos a aquellas cosas que sabes que? ¿Por qué no lo comparas con el Eterno? ¿Por qué no lo comparas con el Señor? Y eso te dará la fortaleza para renunciar a eso y elegir vivir para el Señor. Vamos a ministrar al Señor un momento cantándole. Y también es una buena oportunidad. Si hay alguien que necesita oración para decirle yo quiero hacer una decisión hoy en mi vida. Quiero renunciar a esto y necesitas la fortaleza de Dios. Este es el momento que queremos orar por ti. Habrán algunos hermanos ahora mismo que están aquí al frente porque queremos orar por ti. ¿Alguien quiere hacer una decisión? ¿Alguien quiere renunciar a algo? ¿Alguien quiere decirle no a algo para decirle sí a Dios? ¿Y necesitas la fortaleza y la gracia de Dios? Por favor, ¿pueden los hermanos que quieren ayudar para que sepan que hay alguien que puede orar por ti? ¿Necesitas oración? ¿Alguien necesita hacer una determinación? ¿Alguien quiere consagrar su vida? ¿Alguien quiere renunciar a un pecado? ¿A un romance? Aquí hay alguien que pueden por favor ayudarle. María, aquí. Gracias.
en el nombre de Jesús, mientras cantamos al Señor y mientras Dios pone en tu corazón alguna decisión que quieras hacer en esta mañana. La Biblia dice que la oración del justo obra eficazmente. ¿Hay algo que quiera renunciar? ¿Hay algo que quiera rechazar para aceptar y que necesita la fortaleza de Dios para hacerlo? Ven, ven, ven. La humildad te abre puertas. Gracias, Señor Jesús. Y es el poder. Gracias, Dios, gracias, Señor. De tu presencia es la fuerza, tu mano en mí es la Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermano, alguien necesita de verdad hacer una decisión. Quizá necesitas el auxilio divino en este momento para hacer. Yo quiero renunciar a esto, quiero rechazar esto, quiero decirle sí a esto. Obviamente tendrás que decirle no a algo. ¿Quieres decirle sí a la voluntad de Dios? Tendrás que decirle no a algo. A veces necesitas una palabra de oración, una fortaleza para que te ayude a definir tu vida. Elegir vivir, no seguir viviendo una mentira. Definir tu identidad. No queremos dejar pasar este momento. Si alguien necesita oración, ven, 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 ven. Vence el orgullo. Vence el orgullo. Que tu necesidad sea más grande. ¿Necesitas renunciar a algo? ¿Necesitas aceptar algo? ¿Necesitas rechazar algo para decirle aceptar algo? Si dices no a algo, le dices sí a algo. Y si dices sí a algo, le estás diciendo no a algo. ¿Alguien quiere reconciliarse con el Señor? Ahora entonces, si no, levantemos nuestras manos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, que hagamos, ayúdanos a hacer decisiones que estén por encima Padre, ayúdanos a hacer decisiones que en el cual tu propósito sea mayor. Elegir la comunión de los santos que el placer temporal del mundo. Que nuestros muchachos puedan vivir su propia fe, construyéndola a través de valores en sus vidas, en su corazón. Padre, que podamos elegir poner nuestra confianza en ti y no en la manera temporal y circunstancial que es temporal. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y el pueblo de Dios dice, levanten la mano, terminemos cantándole, adorándole a Él, el momento más enfocado. Cuán hermoso. Recuerda que la oración es la manera de enfocarnos en Él, desenfocarnos de nosotros mismos para enfocarnos en Él. Cristo, tu nombre da esperanza, sanidad. Pronuncia tu nombre, Cadenas son rotas. montañas se mueven.
se ha exaltado sobre los cielos. Aleluya. Que Dios bendiga este fin de semana, no, este inicio de semana, esta nueva semana, con decisiones sabias, que tus valores sean fortalecidos. Y recuerda, si rechazas algo, es porque aceptas algo. Que podamos rechazar las cosas que sabemos y ponerlas en la balanza de lo eterno. Y eso traerá una verdadera vida plena, llena de tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús para que tengas un inicio, un fin de semana bendecido en el nombre de Jesús.